Ok, estamos grabando la clase y les doy la bienvenida, siendo hoy día 5 de noviembre, un lindo día viernes, y digo lindo porque hay un hermoso sol, así que vamos a comenzar. El día miércoles ya se definió cuál es el proyecto, cuál es la temática del proyecto y además se definieron los plazos de trabajo en este proyecto, que tiene que ver con realizar un diorama. Se dieron varios ejemplos en las presentaciones y me imagino que ustedes ya estuvieron analizando, buscando en internet, qué es lo que hay respecto a dioramas. Dentro de las preguntas que surgieron ese día fueron si hay dioramas, si pueden ser móviles o pueden ser solamente estáticos, respecto a la materialidad, y hay un requisito que es fundamental, y es que este es un diorama el cual se tiene que trasladar todas las medidas a un tamaño de hoja carta, el cual va a ser un documento PDF que cualquier escuela de la región lo pueda descargar. Entonces, si hay una escuela, no sé, ubicada en Pisco Elqui y necesite trabajar con los diaguitas, cualquier docente entra, va a encontrar esto, lo descarga y lo imprime en su impresora de casa, del colegio, de oficina, y debería, una vez que lo imprimes, que se seque. Es más, uno puede colocar requisitos ahí, puede decir, oye, imprímalo en opalina lisa, que es de mejor, Una tiene un grama. recomendación sería. Claro, son recomendaciones. O imprímalo en bond o en un papel fotográfico, y esta parte lo puede pegar sobre un cartón forrado, un cartón piedra, en fin, para darle una mayor estructura. Y como la persona desconoce, además tiene que aparecer las nomenclaturas. Oiga, esta línea significa cortar, esta línea significa plisar. Oh, justo. No hay problema, no hay problema. Disculpen, por favor. No hay problema, profe. Eh, entonces, tenemos ese tipo de situaciones, ya que tenemos que pensar que al otro lado va a haber una persona que desconoce total y absolutamente o no tiene las habilidades tan desarrolladas para poder construir esto. Lo tenemos que ir haciendo pensando en cuál es nuestro target. Primero, pueden ser docentes. Segundo, pueden ser estudiantes de distintos niveles. Entonces, si yo voy a trabajar con estudiantes de educación básica, no sé, de cuarto, quinto básico, tengo que pensar que las figuras que vienen tienen que ser posibles de ser recortadas de tal forma que el chico no se corte una mano, y aquí puede usar una tijera roma, de punta roma, y no un cuchillo cartonero ni un cuchillo de bisturí, ¿te das cuenta? Ahora, si alguien me dice, no, esto es para que el docente lo haga, entonces yo asumo que el docente puede tener habilidades motrices mejores y puede tener un trabajo de mucho mayor definición. No, esa es una de las cosas primordiales de este trabajo, que se tiene que reproducir. Creo que ustedes ya han visto, nos ha tocado trabajar en hacer un paper toy, donde yo veo cómo se dobla, cómo se arma y cómo se estructura, y lo puedo hacer. Entonces, vamos por ahí. ¿A dónde Profe, tengo que una ir? consulta. Dime, O sea, Francis. bueno, no. Lo que pasa es que un compañero de la clase del profe Wilson ¿Ya? estaban hablando en el grupo del proyecto y dijo algo de que lo único malo es que sí o sí tiene que ser hecho como con papel. O eso dijo. Pero yo le dije, como en nuestro taller no nos dijeron nada así como de un requerimiento, así como de que tiene que estar hecho de tal forma o con tal material o entonces me quedó como la duda, a lo mejor así como que no, yo no me fijé y si lo dijo. Ya. No, parece que lo que pasa es que los chicos entendieron mal con respecto a las instrucciones que tienen que ir plasmadas en la hoja carta, pero eso no significa que el diagrama tiene que ser en papel. Sí, a ver, lo que Francisco dice es totalmente correcto. Acá hay una cosa que es súper puntual y es saber leer entre líneas a veces. Si te dicen que se tiene que imprimir, yo no puedo pasar un cartón, por ejemplo, por una impresora. Alguien me va a decir, sí, si yo le meto fuerza, claro, pero rompo la impresora. Pero si paso un papel, ese papel yo le puedo colocar pegamento,
y lo puedo depositar sobre un cartón piedra y después recorto. Si hay alguien que sea mucho más pro, lo puede colocar sobre madera, y si tiene una sierra caladora, puede hacerlo en madera. Pero el elemento básico está hecho en papel. ¿Ya? Si trabajamos todos en un papel bond, el típico papel de impresora, no tiene la estructura, o debería yo pensar como diseñador, digo, voy a hacer una estructura que mide 30 centímetros por 2 centímetros, si lo hago en papel, se va a doblar, se va a caer. Claro. Entonces, ¿qué necesito hacer? Buscar un papel más fuerte. O estructurarlo. Si ustedes pasaron la estructura, cuando yo tomo un papel y lo doblo en un triángulo con una sección triangular, hago un tubo, un perfil, tiene mayor estructura a tener una hoja suelta. ¿Ya? Deja explicarlo. Mira, este es un papel que no es un bono y tiene una mejor estructura. Este es un papel bond. Mira cómo se dobla. No tiene fuerza. Mira ese otro. Ahora mira esto, el papel bond, lo que yo puedo hacer. Si lo doblo, pisado, ya tengo una estructura. El papel. Mira cómo se mantiene en formato horizontal. Ah, claro, está recto. Y lo único que hice fue plisarlo. Y si a ese plisado yo le coloco un pegamento, obviamente va a tener una rigidez que me permite sostener cosas. Esas son las cosas que ustedes tienen que pensar. ¿Cómo voy a hacer el diorama? ¿Se acuerdan que dentro de los ejemplos había un dioramas que estaban como zigzag, en donde se intercalaban elementos dentro de estos zigzag? Entonces el zigzag de por sí, que tiene esta misma estructura triangular, se va manteniendo. Y como era un zigzag pero muy alto, funcionaba como acordeón, que yo lo podía cerrar y abrir. Por eso es la primera etapa de antecedentes. No solamente significa que yo voy a comenzar a analizar las etnias que existen acá, sino que tengo que analizar cómo me gustaría hacer, qué ejemplos hay de dioramas portátiles, y comienzo a analizarlo. ¿Cuál se acomoda a lo que yo tengo? Y acá viene una cosa que alguien me puede decir, oh, esto está súper bueno y lo quiero imprimir en una impresora láser de tamaño A3. Y suena bonito y va a quedar espectacular. Pero ¿quién de ustedes tiene una impresora tamaño A3 láser en su casa? Ni un alma. Sí, pues entonces es lo que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que hay en mi casa? ¿Qué es lo que hay en un colegio básico, público? ¿O qué hay en un colegio? En resumidas cuentas, si son muy pocos los colegios que cuentan con tecnología para poder tener una impresora láser tamaño A3. Entonces, nuestro tamaño ya viene delimitado. Es un requerimiento. Tiene que estar inserto dentro de un formato carta, 21,5 por 28. 27.96 para los más puristas. 28 no. ¿Ya? Entonces alguien me dice, oh, pero ¿sabes qué? Yo quiero hacer que esto mida 30 centímetros de largo. Bueno, entonces realizo las partes y las vuelvo a unir. Las voy colocando, no solamente una, sino voy traslapando para dar esto. Pregunta, ¿cuántos de ustedes ya buscaron en internet dioramas o cómo hacer paper toy? No, yo estaba Yo viendo he los estado ejemplos. buscando dioramas también, profe, y no me salían tan bonitos como los que tenía usted en su presentación.
pero igual estaba buscando Ya, diorama y lo del paper todo, igual tenemos como cierta experiencia con lo que hicimos en principio de semestre, o sea, en el claro, primer semestre, perdón. el primer semestre. Entonces, igual yo tenía pensado hacer lo mío como no tan volumétrico, pero ahí voy a ver qué tal se da la idea igual. Claro, yo les mostré en su momento unos paper toy de la empresa Yamaha. ¿Está en el PowerPoint? No me No, no está en el acuerdo. PowerPoint. Déjame, A ver, que en su momento había un sitio de Yamaha. que aquí tengo lo de los castillos españoles. No sé. No, si no está en, Ah, no está ahí, bueno. no está en el... Les voy a mostrar. Porque cada vez que uno se mete a internet te aparecen a cada rato que tienes que usar, ¿cómo se llama esto? Las cookies. Ya acá viene la parte que uno dice, ah, pero si estos son japoneses. Pero la idea es que suframos como para aprender. Ok, esos son paper toy. Sí, sí, igual me acuerdo que hay de, iba a decir de mona china, de caricaturas como japonesas igual hay muchos así como, pero que son muy, como igual que como uno los ve. Claro. De hecho, mi pololo una vez estuvo intentando armar uno, ahí llegó como a la mitad. Eh, requiere mucho tiempo, mucha paciencia, pero mira, no existe la página. Mm, no existe la página. No. Oiga, profe, yo todavía no le perdono que nunca subió mi paper, estoy al Instagram, estaban todos los papers, estoy menos el mío. Ah, por eso cada cierto tiempo tengo dolores musculares y siento como que me clavan agujas. Claro, claro. Ya, No, pero yo me acuerdo que usted dijo, oh, lo subí, y yo fui a ver y dije, oh, no está el mío, a lo mejor después van a subir otros más, y después subieron los otros y tampoco estaba, y yo dije, tampoco. ya, no Ya, están. mira, usaré la carta comodín de este tipo de cosas. Quien administra el Instagram es Pamela. Así que le voy a echar absolutamente toda la culpa a Pamela. ¿Ya? Y te voy a Después el dar próximo semestre le voy a reclamar a ella, así como, ¿sabe, profe? El año pasado yo sí, hice un perfecto y usted no me lo subió. y seguro me va a echar la culpa a mí, pero no te preocupes. Voy a hablar con la Pame. Ya, No, pero profe, si es una sí, broma, no se preocupe. vale. De hecho, yo le iba a decir, se nota que lo administra ella porque puso a varios chicos de segundo cuando subieron lo de los libritos. Ya. Y yo decía así como que, oh, son sus pollitos, lo está mostrando como en Instagram. Eh, sí, es que al final ha sido la Pame la que ha estado manejando Instagram de la carrera y lo ha hecho súper bien y le encanta. O sea, le encanta estar administrando ese tipo de cosas. Además tiene la sensibilidad para poder hacerlo. A ver, déjame buscar imágenes. Es que más que mostrar la imagen, lo que yo quería mostrarles es el, la forma de presentación. Entonces, eso me tiene aproblemado. Déjame ver, acá hay un video. A ver, aquí no puedo mostrar videos porque si no... Mm, y si mal no me equivoco, encontré la página que andaba buscando.
Ah, qué mala suerte, chicos. Yamaha Papercraft cerró oficialmente el 30 de septiembre del 2018. Nada que hacer. Así que voy a tener que revisar. Lo que pasa, chicos, esas motos que vimos, en este Papercraft, ¿qué es lo que hacían? Te entregaban dos tipos de impreso, un PDF solamente lineal, blanco y negro. Entonces yo podía tranquilamente tomarlo y lo pintaba con plumones, lo que yo quisiera. Pero el otro, Papercraft, venía con los colores institucionales, es decir, cómo se vendió la moto, la moto en aquella época, con los brillos y todo, con las marcas. Entonces uno, dependiendo de la impresora que tenía, colocaba el documento, lo imprimía y después lo comenzaba a armar. Y si te das cuenta, esos papeles y las motos, una vez armadas, medían tranquilamente de 60 centímetros por 50 de alto. Era un trabajo, pero muy, muy minucioso. Entonces cuando uno dice, pero si es papel, sí, pero está estructurado, vuelvo a insistir. Ustedes lo vieron con el Leo, me imagino que tienen que haber probado cómo yo puedo lograr que un papel obtenga resistencia. Acuérdense lo que es un cartón corrugado. Son dos cartones que son súper floppy, pero entre medio tiene una espiral de otro cartón y al estar unido te da una rigidez. Y lo otro que vuelvo a insistir, existen papeles fotográficos, lo puedo imprimir en papel fotográfico que es espectacular y después lo puedo tranquilamente pegar, sobre todo las estructuras gruesas, los puedo pegar en un cartón piedra, por ejemplo, que es mucho más fácil de cortar que un cartón, o sea, todo lo contrario, un cartón madera, que es mucho más fácil de cortar que un cartón piedra. Inclusive puedo usar un cartón corrugado, no, un cartón de reverso blanco de 300 gramos. Y eso es fácil de adquirir. En último caso, mira, pensándolo súper, puedo imprimir en bond y coloco, si usted quiere más rigidez, utilice el cartón de un envase, no sé, pues de cereal. Delo vuelta, colóquele pegamento, ármelo. Pero eso es respecto a lo que es la estructura en sí. ¿Ya? ¿Cómo voy a entregar este documento? Que sería este paper, este documento PDF. Perdón. Sí. Pero viene la otra parte, y es lo que me gustaría que conversáramos hoy día. ¿Qué etnia están trabajando? ¿Qué han descubierto de ello? ¿Qué es lo que ha sido relevante que ustedes quieren mostrar? Porque alguien me puede decir, no, es que mira, los diaguitas hacían esto, esto, esto y esto otro. ¿Ya? Y todo eso va a quedar en un solo diorama. O podemos tomar un tema particular, es decir, la vestimenta, cómo se vestían los hombres, las mujeres, los niños. Podemos tomar la vivienda, podemos tomar el aspecto cerámico o si eran criadores de... Entonces, ¿cómo yo voy trabajando eso? Pero lo tienen que definir ustedes y quería saber cómo van en ese proceso. ¿Qué han Profesor, investigado? nosotros con la Yaqui, ay, perdón, habla tú No te nomás. preocupes, no te preocupes, Ay. tú tenés que Públicamente. No así Eso como... suena muy discriminador, así como te estás discriminando a ti mismo. Ya, pero nosotros con la Yaque estábamos viendo como el tema de los mitos, de los dioses, de como sus creencias como en ese aspecto. Ya. Entonces estábamos buscando harta información sobre ello y, por ejemplo, estábamos viendo el tema de que igual ellos tenían como brujos y toda esa clase de cosas, como sus chamanes Chamanes. Ya, no brujos, y eso. chamanes. Entonces, queríamos saber que, por ejemplo, si no hay como una fotografía que diga así como exactamente esa es su vestimenta, simplemente le ponemos como una vestimenta que nosotros podamos como relacionar o le ponemos una vestimenta igual que los demás, porque me imagino que no se vestían iguales. O si usted tiene como esa información, usted que igual tiene harta información con respecto a los pueblos. Sí, pero tienen que investigar ustedes, no yo. Ahora, No, pero es que lo estuvimos pregunta, buscando y nos salían fotografías que dijeran así, se visten así, así, así. ¿qué etnia están trabajando ustedes?
al final, bueno, estuvimos buscando de todo un poco porque queríamos ver quiénes tenían como los dioses más interesantes o que podrían ser como más llamativos en cuanto al hacer un diorama. Ya, Pero buscando entre los tres como que todos tenían como similitudes y de los que había más información eran de los de Aguita. ya. Sí, la verdad es que no hay mucha información y la gente recrea, hace, hacen recreaciones que al final es lo que hace la arqueología. ¿A qué me refiero a esto? Descubren un utensilio que no tienen ni idea para qué lo pueden haber utilizado y lo cubran y le buscan toda una justificación para ver si eso era así. Y no necesariamente es así siempre. Pero muchos de las representaciones, lo he visto por ejemplo en un ballet que salió con Barbalá, ellas, las danzarinas, salieron con un vestido blanco totalmente y en la parte de abajo tenían las famosas grecas diaguitas, que en nuestra universidad lo utiliza también en la papelería. Entonces, como tú bien dices, no hay ningún vestigio de esto. No, nadie ha encontrado un vestido en perfectas condiciones o condiciones tales como para haber analizado el tejido, si está o está pintado o está urdido. Entonces la gente reinterpreta, dice, no, a partir de esto lo puedo generar. Ahora, si estás hablando de dioses, comúnmente los orientan, te dan las características de él, pero no te dicen cómo está vestido o lo insinúan. Y obviamente, si no existe información en torno a eso, nuevamente, a partir de lo que ustedes investiguen, pueden proponer, pueden recrear a partir de, y lo que en su momento también lo dijo Francisco la clase pasada, tiene que ser con nuestra óptica, o puede aplicarlo a través de un estilo gráfico, de algún movimiento artístico famoso. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que definir. Y en función de esto, ahora, está el Museo del Limarí. La Jacqueline ya tiene que conocer dónde está el museo. Acá nosotros tenemos el museo que está ubicado en Cienfuegos. Y lo otro es buscar libros, sobre todo sobre el folclore. Oreste Plat, por ejemplo. ¿Ya? O sea, acá él se llama Estadio Diaguita. Sí, no, sí, todo es de aquí está. Pero Ahí encontraron vestigios. ya, No sé no sé si se acuerda, pero teníamos un estadio antes que era bastante precario, diré. Y iban a construir uno nuevo y encontraron restos. Entonces estuvo muchos años en detenido. paro el hacer el estadio. Y después parece que no sé si hicieron un museo dentro del estadio, pero ahora ya está. Ya. Mira, comúnmente, y acá viene la parte fea nuestra, pero comúnmente las empresas cuando comienzan a construir y se encuentran con vestigios de este tipo de cosas, lo ocultan, lo sacan, lo desaparecen, porque saben que la obra va a tener que estar detenida hasta que lleguen expertos, y acá todo se demora mucho. ¿Ya? Entonces, hay edificios donde habían cosas abajo, vestigios, y son tranquilamente ignoradas, sacadas de contexto fuera. El año pasado, no miento, no, más que el año pasado, antes de que comenzara la pandemia, hubo un artista de la región que trabajó con una cultura, porque justo estaban construyendo por el borde y encontraron tumbas. Y lo que él hizo, trabajó con fibra de vidrio y reprodujo las tumbas en fibra de vidrio, escala 1:1. Y lo presentaron en el Centro Cultural Santa Inés.
Entonces tú llegabas y había un cofre de madera y adentro estaba las osamentas y el cráneo, el cuerpo, los elementos con que los acompañaron al más allá. Y tú lo mirabas y era realmente ver hueso, pero cuando tú lo tocabas era fibra de vidrio que estaba coloreada y pintada por este artista. Y ellos hicieron eso precisamente en un material que fuera maleable, que además fuera liviano, para poder trasladarlo, y ellos, era el objetivo del proyecto que se habían ganado, era primero exponerlo ahí y segundo ir exponiendo esto por los colegios, por toda la región. Y para eso necesitan algo que fuera extremadamente liviano. Y la fibra de vidrio lo es. Que es tóxica, también lo es. Trabajar con fibra de vidrio es lo más tóxico que hay. Así que si alguna vez les invitan a trabajar, piénsenlo bien. ¿Ya? Como mínimo tienen que llevarse una mascarilla con 2 filtros y filtros adecuados para eso. Profe, Lila, hola. Bueno, hola. ya cambié el fondo, ya no me veo tan En la fibra de vidrio es súper tóxica junto con la resina, porque, por ejemplo, el Alfonso en sus tiempos mozos practicaba hacer. Y para arreglar las tablas tienen que usar resina y fibra de vidrio. Y microesfera. Ya, Y es súper onda. No, y usábamos así unos filtros, yo me acuerdo que lo ayudaba, y unas cuestiones grandes, así, con un doble filtro y cuestiones, porque es súper tóxico, todo eso es tóxico. Y el otro día, antes que se incendiara el taller, estábamos poniendo unos vidrios a una lancha, un tongoy, ya, y el caballero, él estaba haciendo resina para hacer el piso de la lancha, para sellar todas las cosas, y decía, me daba risa porque tenía un tarro gigante con resina, y decían, oye, soy el único que hace esto, si aquí nadie más, aquí se va a perder la tradición. Y yo decía, la danza tradición, quizás qué problema, porque tenía como la mascarilla por acá, y nosotros ya, con el asoso había tapado, igual se sentía el olor, porque era un tarro de estos de pintura gigante, estaba preparando la resina en la microesfera, salía ya. por todos lados, y volaban las pelotitas, y yo decía, ¡ay, qué horror! Este caballero que debe tener los pulmones, Ya no tiene. debería estar peor. Es súper tóxico. Hay que Sí, tener mucho cuidado con la resina, la microesfera y esta fibra de vidrio. Así que si tratan de hacer algo con eso, hay que estar bien resguardado, súper resguardado. sí. Pero mira, pensemos, cuando uno habla de la fibra de vidrio, inclusive de la lana de vidrio, que se emplea comúnmente como aislante en las casas, en los entretechos, y te venden, miren, que es un sándwich. Y es esta lana, y es vidrio, que uno lo ve como hilito, pero no deja de ser vidrio, que está entre 2 sándwiches de cartón. Y cuando la gente lo corta, esos micro trozos quedan en el aire. Y la gente, la gran mayoría de los maestros que trabaja con esto, trabaja sin mascarillas. O Sí, le dice, oye, ponte guantes. Dijo, no, si ya tengo callo, no hay problema. Si alguna vez han tocado lana de vidrio, uno se lava, se vuelve a lavar y todavía están los trocitos. Y eso te entra por las fosas nasales y no sale. o cuando el Alfonso lija las orillas, los cantos de los espejos, los vidrios, todo, a las mesas, también sale el polvillo del vidrio, ahí se pone la mascarilla y todo pasa de la vida, todos salgan de aquí, me buscando lo que hace, porque claro, uno mira, no se nota, pero realmente salen las cositas, los polvillos de puro vidrio. Claro. Comúnmente cuando, o sea, sugerencia, tip, como me ha tocado trabajar harto con elementos de esto, yo trabajo junto, además, con una aspiradora. Coloco una aspiradora en donde sé que va a salir el polvillo en mayor cantidad. Cuando uso taladro, inclusive, utilizo eso porque la gente te dice, no, después pasáis una escoba. Y no, no es así. Seguridad ante todo. Bueno, volviendo al tema. El punto es que este artista regional reprodujo tumbas que están todavía, se la están trabajando. No han podido sacar, se tuvo que detener esa obra, pero ellos fueron
precisamente a rescatar eso pensando de que posiblemente, casualmente pase una grúa por ahí, pase una horquilla, algo, y se rompa, desaparezca. Entonces, nuestro tema son las etnias. ¿Qué quiero rescatar de estas etnias? En el caso de usted, Francisca, y de Jacqueline, quieren trabajar con los dioses, ¿o me equivoco? Estamos viendo el tema de los dioses, de los mitos, de las Mitos. leyendas también. O sea, Ya, bueno, de las leyendas, creo que se le llama. Pero tenemos igual una, o sea, con la Yaque hicimos un mapa mental en Miro, como ya. ¿Y lo podemos ver? y ahí estamos compartiendo todo. Ya que tú estás del compu, lo podéis compartir. Ah, Y yo estoy Sí, yo del lo celular. muestro. ya. Muy bien. Ovalle se hace presente. Aquí fuimos pues viendo cosas interesantes, por ejemplo, de los diaguitas. Algunos mitos, los dioses. Encontramos leyendas igual, que algunas eran muy interesantes. ¿Cómo Por ejemplo, cuáles? la leyenda de la Rodocrosita, que habla sobre es cómo se crea el pueblo de Aguita. Ya. ¿Y esa, de dónde viene esa leyenda? ¿Es de este sector o es de cruzando la cordillera? Cruzando la cordillera, si no me Ya. equivoco. Calchaquíes. También encontramos una de que se transforman en cardenales al final. Son una pareja de enamorados que era el hijo del, si no me equivoco, también le dicen al, al mandamás del pueblo. Ya. Al mandamás. Al mero mero. Sí, era el hijo del cacique ¿Ya? que se enamoró de una extranjera que le había mandado, que era hija de la luna, se llamaba Vilca, me acuerdo. Se enamoraron y ¿Ya? el hechicero estaba en contra de esa unión. Entonces lo que hizo fue asesinar al papá del niño Ya. para que el niño se alejara de la niña, pero al final también logra asesinar a Vilca. Pero justo el hijo del cacique logra llegar y cuando ya los iban a matar a los dos, mágicamente se transforman en cardenales, que son ese pajarito que es súper Ya. bonito. Y cuando el hechicero iba a disparar su flecha para asesinarlos a los dos, los dioses actúan y la flecha le llega de vuelta al hechicero y muere. Y Pucha, me ellos dos contaste el escapan final. como males. Una gran historia. Sí, pero me contaste al final, con spoiler incluido. Qué feo. Profe, Ay, pero qué mejor con la narración de la Yaque. Sí, cuenta bien. Vamos a generar, yo creo, el próximo año, no sé, un taller de cuentacuentos. Ya que nos tendría todos embelesados. buscamos cosas de los otros pueblos, pero no encontramos. Por ejemplo, las leyendas no encontramos de ellos. Ya. Un poco de los mollos. Oye, interesante saber eso. O sea, es decir, que de las tres etnias más importantes de la región, solamente los yaguitas tienen leyendas o mitos y los otros no. O sea, solamente ellos se pudieron preservar sus historias. Mm. Ya, ahí no hay que entrar en mayor análisis porque lo que se está pidiendo en este momento es que ustedes creen un diorama en función de un tema que ustedes elijan. Y en este caso no tenemos por qué llegar a justificar el por qué los molles no lo tienen ni las ánimas tampoco. Así que si el tema que les gusta está en esto, profundicen entonces. Imagínate, si vamos a trabajar con esta leyenda sangrienta, significa que primero yo debo poder bastante gráfica en torno a este pajarito, el cardenal, y generar toda una... Primero, o hago toda la historia de una sola imagen
que puede estar seriada, o hago un diorama en donde voy reemplazando los elementos para contar la historia. Entonces tienen que ustedes tomar una decisión ahí. ¿Es de golpe la imagen o es total y absolutamente administrada por el docente o por la persona que quiera contar esa historia? Oye, entre paréntesis, lo tengo que confesar, desconocía esta página, así que la anoté y me encantó para poder trabajar. Yo no soy mucho de mapas mentales, yo comúnmente lo hago en mi cabeza, ¿no? Pero es que lo bueno es de esto que nos pasó el profe Leo para hacerlo en grupo, como teníamos un trabajo en grupo en lo que es materiales y estructura, entonces nos mandamos el link y cada una va poniendo lo Aportando. que, claro. Sí. Y ahí está la Fran, y se le ve su nombrecillo. Ya, mira, ahí Así tienes estoy yo. imágenes de Hola. diorama. Ahí, la imagen esa de con la banderita chilena, esa del Cerreytú. Sí, Adivine quién puso el del gato. A ver, déjame adivinar. Dame una pista. Pongámosle nombre, algo así como Yura. Está buena la idea, me haría uno para mí así. Obvio, ¿por qué no? Y con tecnología, oye, entre paréntesis, ayer fui a chinear, se fue a un local de chinos y estaba el chino ahí, tenía conexiones con luces LED, pero finitas, el tipo estaba trabajando y yo pensaba, esto antiguamente no existía, uno tenía que pensar en ampolletas gigantes, todo un circuito y ahora te venden todo, es llegar y conectar. Y lo encontré genial. Sí, interesante cómo la tecnología nos permite simplificar y hacer cosas mucho más entretenidas. Vale. Se agradece que ya estén avanzando en esto. Oye, dentro de la... Entonces, ¿van a trabajar qué? ¿Una leyenda? ¿Un mito? ¿Los dioses? ¿Todavía no definen en qué etapa van? Bueno, la verdad es que estamos recién terminando o sea, todavía ni siquiera ponemos todas las leyendas que estaban en ese link que usted dijo, ¿Ya? así como para poder ver cuál sería mejor, pero yo creo que las leyendas casi siempre van asociadas a los dioses, así que yo creo que iría como por ese Por ese lado, camino. ese camino. Claro. Bueno, acuérdense que este proceso, el proceso de la investigación, de la recopilación de antecedentes, del poder conversar entre ustedes, es la parte que se hace en dupla. Después cada uno de ustedes va a tener que desarrollar el diorama. Entonces, la misma leyenda obviamente puede tener distintas visiones gráficas, espaciales, cromáticas. O, por ejemplo, igual como hemos estado averiguando varias de las leyendas, igual podríamos hacer una y la otra. No creo que haya problema con eso, así como de que, por Para ejemplo, a mí nada. me gustó más la de la Roquita y a que le gustó más la de los Cardenales. Ya. Y sugerencia, eh, la roquita, como tú la acá, eh, busquen buenas imágenes, porque además lo que ustedes van a proyectar o van a realizar, no solamente va en formato análogo, sino también va en digital. Entonces, si van a trabajar en una animación 3D o una proyectación en 3D, y la imagen que ustedes están utilizando está extremadamente pixelada, se va a ver mal. Pero la tenemos que hacer nosotros, ¿no?
Si hay una fotografía, yo la puedo tomar, la puedo recortar, la puedo procesar. A lo que voy es con eso, pero que no trabajes con una imagen, por ejemplo, de internet que está muy bonita, pero tiene 72 dpi de resolución y mide 100 píxeles de ancho, una cosa No, chiquitísima. sí, el profe Iván igual no habló de eso, del tema de la resolución. Ya, Pero claro, yo creo que, bueno, eso lo pusimos como era la que aparecía en la página, como para la referencia del mapa, ¿no? ya. Ahora, fíjate que hay otros elementos, por ejemplo, esta piedra, desde uno tienes el nombre, debe tener determinadas cualidades y posiblemente los pueblos originarios lo empleaban para determinadas cosas. ¿Ya? La gran mayoría de los pigmentos que se utilizaban para pintar eran minerales. Entonces, o posiblemente, date una vuelta por el valle nomás y vas a ver que está lleno de cuarzo y están además, como el valle es mítico, vienen cargados. Entonces, tienen otro efecto. O sea, si yo veo un cuarzo, no sé, pues en Chimbarongo, me van a decir que es cuarzo. Pero acá el cuarzo además viene cargado con toda la fuerza que tiene el valle. Entonces, posiblemente las culturas también ancestrales le asignaban un valor más allá de lo mineral a cualquier piedra que encontraban. Creo que según la leyenda, sangre petrificada. Oye, realmente eran bastante gore para sus leyendas. Sangre petrificada, mataron al padre, pero también mataron al otro. Faltó que se robaran la guagua nomás y ahí tenemos una teleserie. Pero está muy, muy interesante. No, y en esa leyenda también los matan bueno, en esa sí los matan a ellos. Sí, por eso, pues se supone que era la hija de, como del jefe así mayor inca, o algo así, entendí yo. Y se fue como con no sé, no me acuerdo cómo lo nombraban, pero se fue con un tipo y él no quería, y la cosa es que los mató a los dos, y después cuando muere no sé si era un hijo o alguien como de la familia, ve así como la tumba de ella, y tenía esta piedrita y se la lleva al líder de los incas, y él lo toma como un símbolo de paz y como que por fin los perdona, y es como, ¿por qué tú los tenés que perdonar? Como, ellos deberían perdonarte a ti por habértelo echado. Son interesantes las leyendas. De repente uno le comienza a buscar el lado lógico y no lo encuentra. Se dice, oye, pero si no es lógico, si él hizo el daño, ¿por qué hay que pedirle perdón a él? Y además cuando estaban huyendo, estaba embarazada la muchacha. Oh, Dios mío. Había vida en su vientre. Oh, Muy desgraciado. no, realmente Era como la novela del Megavisión. sí. Podemos decir con toda seriedad que este tipo era funable. Ya de esa época, esta es una región de funado, diría el Benjamín. Es que qué mejor forma, estamos anclados a la historia que en esta región. Claro. Cuando venga un turista, digo, O es tierra de funado o no será. claro. ¿Y desde cuándo que funan a ustedes? Uf, de tiempos Desde la pretéritos. fundación. Ya. Y no pregunte mucho que lo vamos a funar a usted ahora. Qué bueno. ¿Cómo amo esta región a veces? Es que es interesante, sí. Cuando uno tiene los sentidos abiertos, es interesante porque uno comienza a ver desde otra perspectiva y a entender desde otra perspectiva. Yo soy bastante escéptico de muchas cosas, entonces cuando me cuentan historias, la lógica dentro me dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo les comenté en su momento, por ejemplo, que la Iglesia Ortodoxa tiene su santo patrón en San Constantino. Y suena bonito, San Constantino. Entonces, cuando le pregunto al sacerdote, oiga, pero históricamente está comprobado que Constantino estranguló a su propio hijo, lo mató con sus propias manos. ¿Por qué se declara santo a un parricida? Y
todas las variantes de las E que tú puedes encontrar. Entonces al final me dice, pero es que al final él salvó el cristianismo. Si Constantino no hubiese acogido a los católicos que arrancaban de los bárbaros, el catolicismo no existiría. Ya, pero no me contestó la pregunta. ¿Te das cuenta? O sea, para mí no es lógico que una persona la eleven a una altura X, muy X, cuando hizo lo que hizo, en este caso, ser un parricida. Pero bueno, son mis apreciaciones, las cuales no fueron muy bien vistas por la iglesia en aquel momento. En fin. Oye, chicas, muy bien, pues vamos avanzando en el proyecto, ¿ya? ¿Quién más tiene algo que mostrar, algo que comentar? Yo, para hacer Ya, Lila. más resumido. No toda la gente conoce el Valle del Encanto, aunque seáis de aquí, aunque viváis al lado del Valle del Encanto, hay un montón de gente que no lo conoce. Ya. Me pasa porque pregunto mucho, ¿no? Oye, ¿de dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? En los niños también. Ahora, si es algo para los colegios, claro, si es un colegio donde tienen plata, los papás lo llevan en auto, vayan al Valle del Encanto, pero hay niños de las escuelas municipales que no siquiera van a la playa, o van a la playa porque están al lado, porque caminan, pero el hecho de la movilización no. Entonces no lo conocen, no saben de lo que se trata, y pensaba hacer un diagrama sobre eso, una explicación de lo que es el Valle del Encanto y sus petroglifos, porque lo escribí acá. Ay, no se ve. Ahí está. Ay, no se ve esta cuestión, se ve puro Depeche Mode. Ya, pero lo escribí. Ya. Yo puse cultura Molle, porque estaba revisando en internet ayer que el Valle del Encanto está, la mayoría de los petroglifos son de la cultura Molle. Hay otros también de Yaguita, pero es que yo creo que los Yaguita igual se metieron ahí, están ahí, estamos todos juntos. Quiero hacer un recorrido del espacio donde están los petroglifos, y cuando se abra, que muestre los petroglifos y la explicación de por qué tenían, qué sé yo, no sé, que hacían los dibujos como caminando, su forma de los cuerpos, eso. Bien acotado, chiquito, para que el niño entienda, porque el niño no va a entender todo. Una cuestión que abra, que vea el recorrido más en 3D, no solo en libros, porque lo que más hay en libros, y no tan complejo, porque tampoco hay internet en todos lados, entonces, porque uno se mete y hay recorrido en 3D del Valle del Encanto. Uno se mete y recorrido en 3D. Pero hay niños que no tienen esa tecnología, qué sé yo, y también es entretenido que abran un diorama legable donde vean un recorrido y se abran estas petroglifos que salen en eso, y las tacitas y todas las cosas. Eso estaba pensando. Ya, si te das cuenta, me estás hablando de harta manipulación, y comúnmente los dioramas son bastante fijos, aun cuando las muestras, ¿te acuerdas que habían unos que venía como un libro y que al abrirlo se transformaba en un escenario? Entonces, viene esa parte. Entonces, la información que tú quieres mostrar, que teníamos el famoso grandote cuando está con el tocado, están las tacitas y elementos, selecciona cuáles son los que tú quieres mostrar, ¿ya? Y en función de eso, genérate un escenario móvil o fijo de cómo lo quiero mostrar, ¿ya? Y pensar siempre de que esto, vuelvo a insistir, el docente o la persona que lo va a querer ver, lo descarga como PDF para poder imprimirlo en la impresora del hogar, ¿ya? Pensemos, como tú bien dices, no todos los colegios tienen, o sea, no todos los niños tienen, pero un colegio debería tener una impresora donde el docente puede mandar a imprimir para cada niño un set y poder trabajar con ello. ¿Ya? Así que... Pero con las instrucciones bien dadas, a lo mejor sería algo más fácil como para, no sé, sí tienes razón. Sí. Aquí elegimos, no son muchos los petroglifos, claro, pero los más representativos, y una sola imagen, no voy a poner miles de monos moviéndose, que en cada punto hay un monito moviéndose, no, uno que esté importante. Eso. Sí, es que eso es, y colocaron un poco de información de la cultura Molle en último caso, indicar en qué periodo estuvo, y de repente colocaron hasta, no sé,
ya, súper tecnológico, un código QR que te lleva a un sitio web o a algún lugar, a una geolocalización para si alguien, no sé, pues yo estoy de turista acá y lo veo y hago clic con mi celular y me dé las coordenadas de Google Maps y yo parta con el vehículo y llegue para allá. ¿Te das cuenta? Es siempre ir un poquito más allá de lo que nos están pidiendo. Y lo encuentro interesante lo que planteas, Lila. ¿Ya? Y me tengo que acusar. Yo todavía no conozco el Valle del Encanto. A ver. ¿Ya? Y no lo conozco porque me da un miedo terrible el sol. Ah, pero es que un gorrito. No. Si Yo no no eso, conozco Tres Coches, ya. yo no conozco, y vivo al lado de la mezquita, tampoco no tengo idea, nunca he ido ni siquiera a la Cruz del Tercer Milenio. Lo encuentro Que no, terriblemente fea, de lejos la encuentro fea. es Me que imagino fea. que por dentro, Por bueno, que como no dentro, soy eclesiástica, sí. Oye, por no, dentro, el trabajo de mosaicos es hermoso. El trabajo de la ornamentación en yeso también es hermoso porque ellos trabajan el yeso de una forma distinta a cómo se trabajaba acá, a nivel de maestros. Y te estoy hablando, a ver, de más o menos 8 años atrás, que fui y lo encontré, disculpen la palabra, lo encontré patético. ¿Por qué motivo? Porque habíamos mucha gente. Entonces tú antes de entrar, como todo lugar sagrado islámico, te tienes que descalzar. Entonces te sacan los zapatos y entras y te dicen que por favor no saquen fotos con flash, todos sacando fotos con flash. ¿Ya? Te dicen no te vayas para allá fueron. Pero la persona que hacía el tour dentro de esto, que te enseñaba, él comentaba de que fue uno de los yeseros que estos marroquíes le enseñaron la técnica, ¿cachai? Cómo hacer los cerámicos, cómo colocar la patina de color, todo. Y de hecho lo pueden buscar, debe estar en YouTube, existe un programa donde muestran cómo se trabajó eso. Y este señor, además, que es la parte patética, lo de la otra historia la encontré re buena, pero él mostraba que tenía un cerámico después de 15, 20 años, y era justo el que había bendecido al Papa. Justo. Entonces, él se lo iba a regalar a alguien de los que estaba ahí, obviamente buscaba el que creía que tenía más dinero, se lo pasaba, y a él le daban una propina. Entonces, yo dije, si todos los días hay visita, este tipo, no sé, pero deben haber quedado como 1 millón de cerámicos a su disposición. Ese tipo de cosas no me las banco. Ok, chicos, ya tenemos dos temas hasta el momento definidos. La Francisca con la Jacqueline Amanda van a trabajar con los Diaguitas, lo que viene siendo mitos, leyendas, y cada uno va a tomar su camino en su momento, o posiblemente utilicen la misma leyenda, pero con distinta visión, con distinta óptica. Y la Lila va a trabajar con la cultura Molle y que tiene que ver con el Valle del Encanto, de cómo lo podemos llevar para poder ser conocido. Entonces, ¿quién más de los aquí presentes tiene algo que nos quiera mostrar? Profe, Ignacia. yo falté la clase pasada y quería preguntarle si tiene que ser sí o sí en pareja o puede ser individual. Ya. Esa primera parte, porque entiendo que la primera parte nomás es en pareja. Precisamente. La primera parte es en pareja en el proceso de investigación. En ningún caso es una obligación. Ya. Entonces ¿Ya? puede ser individual. Sí, es lo que se conversó en su momento también. ¿Ya? La gracia de trabajar en este caso en pareja, en dupla, es que uno puede ir complementando información. Y por otro lado, dentro de este grupo, de esta clase, las correcciones de talleres precisamente es en donde cada uno
su proceso de investigación, lo expone y los otros vamos aprendiendo. ¿Ya? Y en este caso puedes investigar, es decir, la toma de antecedentes, tanto de la etnia, como también de lo que es dioramas. En eso estamos, en los dos procesos, o sea, en el proceso de búsqueda de antecedentes de los dos temas, etnia, diorama. Y vamos cruzando. Así que si no tienes pareja para trabajar, una dupla, o quieres trabajar sola, lo puedes hacer. Ya, muchas gracias. ¿Ya? La salvedad que hice, sí, la clase pasada, es que llegado el momento alguien me diga, es que yo tengo menos información porque yo trabajé solo. Nadie te obligó a trabajar solo, tú tomaste la decisión. Entonces, cuando uno toma decisiones, tiene que tener claro que las decisiones traen consecuencias, buenas o malas, no tengo idea, pero trae aparejadas consecuencias. No son una excusa como para decir que yo trabajé solita, ¿vale? Eso es importante. Bien. Benjamín, tú querías decir algo hace rato. Sí, que estaba entre la duda de los Dieguitas y los Aymara, porque según parece, estaba buscando cuál era la característica como más reconocida, y mientras los Dieguitas tenían la preparación de cerámica, los Aymaras tenían los instrumentos como la zampoña, creo que se dice así. Ya. Y tenía la duda de que si eso cuenta como en algo en que concentrarse para el diorama. Por ejemplo, podría construir el diorama de cómo se estaban haciendo las cerámicas, o cómo se Sí, pues construye. ahí hay si tú lo visualizas bien, tranquilamente yo puedo en un mismo diorama tener en primera instancia el instrumento, digamos la ocarina, en un plano secundario puedo tener a las personas que están haciendo la gráfica o están cociendo en un horno, y la pregunta que hay que hacerse es qué tipo de hornos se usaban, cómo eran los hornos, es decir, hacíamos un hoyo en la tierra, hacíamos con piedra y barro, generábamos un horno, porque de eso es lo que hay que mostrar. Más atrás puedes tener al artesano trabajando, y más atrás puedes tener a gente extrayendo greda de una ribera de un río, ¿te das cuenta? Entonces tengo 4 planos en donde puedo ver la secuencia lógica de la extracción, la manipulación, la decoración, el cocimiento y el producto. Y puede estar tranquilamente dentro de un diorama, ¿te das cuenta? Sí, me doy cuenta. También tenía esa duda de cómo construir el diorama, que como también falté, aún tengo dudas de cómo hacer correctamente el diorama. Eso es esta etapa en donde tú buscas dioramas, no Sí, solamente los del Serreytú, sino que tuviste que hay bastantes dioramas hechos en papel. Uno de los puntos es que nosotros trabajamos comúnmente, hacemos la búsqueda de información y la hacemos desde el punto de vista de escribir en español. Por ejemplo, a veces yo necesito buscar planos de un barco y coloco ahí, te das cuenta, coloco en internet, en Google, planos de barco, planos de tanques, y sale re poco. Pero cuando busco el sinónimo en inglés, blueprint, te sale una cantidad abismante, porque hay mucho más en otro idioma. Entonces, una alternativa, ¿cómo se dirá diorama para los ingleses? ¿Cuál será? ¿Viewmaster? Entonces, comienzo a buscar y se te va a abrir un cúmulo de cosas. Tenemos también, por un lado tenemos Google, por otro lado tenemos Pinterest. Y dentro de Pinterest puedo encontrar bastantes elementos que me pueden apoyar. E inclusive les voy a subir, no sé si hoy día a la tarde o mañana, sobre envases. Entonces dice, ¿pero para qué me sirve un envase? Bueno, un diorama, en resumidas cuentas, es un envase. Sí, también tenía esa pregunta. Esta parte que he visto en muchos dioramas, que son en parte como en una caja, claro, y ahí se pone la escena. Y claro, Sí. es una caja, acuérdate, dentro de las cosas que se mostró, había uno que era como un escenario tipo acordeón, Sí, había otro que era una caja donde se podía intercambiar
la parte frontal, el fondo y los personajes como si fuera un grupo de teatro. Si se acuerdan, creo que el semestre pasado vimos a S. Devlin, la diseñadora de escenarios que está en Netflix, en Abstract. Y ella cómo trabajaba a partir de un cubo e iba sacando o introduciendo elementos. Entonces, es muy buena referencia a ella para ver cómo trabajar planos, porque ella trabaja escenarios. Ya, mira, acá la Renata le está contestando a Brian, porque Brian estaba, no, a Jorge. Jorge necesitaba compañera, ya se pusieron de acuerdo. Ya, así que, bien, pues. Profe, yo lo busqué en inglés y se escribe diorama igual. Ah, No, nunca entonces, fueron tan originales con las palabras. nos copiaron. La Renata, por WhatsApp nomás, mira. Está entretenido. Oye, me da lata hacer clases, que está re bueno el chat. Estoy que me coloco a mirar el chat, está re bueno los comentarios. Profe, ¿las etnias pueden ser de toda Latinoamérica o solamente de Chile? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dice lo que se subió al grupo de WhatsApp? ¿Lo leíste, no? No, profesor, no lo leí. Son locales. Hay 4 nomás en Coquimbo. Ah, ya, perfecto. Insisto, yo no sé para qué Entonces se lado van a está un repetir, grupo de WhatsApp. ¿cierto? Es probable que sí. Sí, Ah, pero ya. volvemos a insistir. Mira, pensemos, en último caso, Jorge, que alguien me diga que quiere trabajar solamente los dioses de los diaguitas de Chile, ni siquiera de los argentinos. Entonces uno dice, chuta, estamos todos con el mismo tema. Claro, pero todos tenemos diferentes manos, diferentes formas de hacer un diorama. Lo puedo hacer de acordeón, lo puedo hacer en caja, lo puedo hacer por móvil, lo puedo hacer por fichas. Puedo utilizar un estilo gráfico. Entonces alguien puede trabajar y dice, oh, voy a trabajar con una gráfica cubista para trabajar con un movimiento pictórico. Alguien puede trabajar con algo totalmente como si fuera la película espérate, como tipo cyberpunk, o puedo trabajar como la película Tron, donde está todo con vectores. Entonces, siendo el mismo tema, siendo la misma etnia, del mismo lugar, habiendo 20 personas, pueden dar 20 respuestas distintas. Y en este Profe, caso particular tenemos como mínimo, en el documento aparecen 3 etnias, Molle, Ánima y Diaguita. Pero en su momento Francisca preguntó si pueden ser otras, y sí, pueden ser los changos, pueden ser los collas. Y cada uno de ellos yo puedo extraer, primero, desde su vestimenta. Puedo hablar de la alfarería, podría hablar de la cocina, y puedo hablar de dioses, puedo hablar de música, de alfarería, de Vestimenta. vestimenta, ¿sí? Puedo tomar distintos temas, ¿te das cuenta? Entonces ya tenemos 5 etnias y tenemos más de 8 temas. Si yo eso lo comienzo a cruzar entre sí, tengo pero un montón de información que puedo desarrollar. el profe, en el caso de que no me pueda juntar físicamente con mi compañera, ¿hacemos 2 dioramas diferentes? Mira, vamos a hacer, Jorge mejor lee el documento que envió el profe al WhatsApp. en el documento que te dice Francisco, está todo especificado, está todo. La primera parte se trabajan en duplas para la recopilación de antecedentes. Lo que está haciendo la Francisca con Amanda, lo que está haciendo Francisco con Ineco, o en el caso de Benjamín que está trabajando solo, o en el caso de Lila que está trabajando solo. Entonces, sola, disculpa. Y a partir de esa información, que cruza la información, cada uno desarrolla su diorama en forma individual. Ahora, Gracias, no es profe. necesario estar juntos. Francisca está en Coquimbo, la Jacqueline está en Ovalle. La única vez que nos juntamos fue cuando fuimos al humedal, Claro. y ellas cuando están trabajando, además, tienen la costumbre de estar conectadas
y se van conversando y trabajan y trasnochan en conjunto. Entonces, se lo dije al Benjamín, te lo digo a ti, lo vuelvo a repetir. Tenemos un grupo de WhatsApp donde está la información y no está de decoraciones para que ustedes la lean, la bajen, la estudien, la analicen. ¿Vale? Entonces, ¿quién más tiene avance de su trabajo? He estado buscando un poco de información sobre Aymara y quiero usar la estructura de diorama para explicar los tipos de frutas, verduras, tipo de comida que ellos consumen y así explicar qué componentes tienen y cómo se cocen o cómo se llega a consumir. Ya, o sea, estamos hablando de lo culinario por parte de ellos. Ujú. Ya. Sí, trata siempre de englobarlo dentro de un concepto. Ya, si los comienzas a describir, podemos hablar de 50 tipos distintos de frutos, pero si tú me dices, voy a hablar de lo culinario, de lo alimenticio, lo acotamos. Acuérdate que en este momento, sobre todo los veganos, usan mucho la quinoa. Y la quinoa es propia nuestra. Entonces, es un buen elemento como para contrastar, por ejemplo, con los españoles cuando llegaron acá. Que es lo que nosotros teníamos y que aún existe. Y que además también lo vimos en el proyecto anterior, por ejemplo, el consumir copao. Así que ya, pues me parece, si ese es tu tema a desarrollar, y fíjate bien los objetivos. ¿Qué quiero decir yo en mi diorama? ¿Qué es lo que investigué de los diaguitas o de los aymara? ¿Ya? Eso lo tengo más o menos claro. Lo que quiero decir con mi diorama es que no necesariamente porque vengan culturas, entre comillas, culturizadas a enseñarnos cómo consumir, quiere decir que nosotros tenemos una cultura burda o absurda de consumo de comidas y también de tratamiento de animales. Nosotros tenemos una cultura y nuestros antepasados incluso sabían mucho más de cómo nutrir el cuerpo. Ya, si tienes información de eso y eso es lo que tú quieres dar a conocer, entonces esa información la tienes que estructurar de tal forma que la persona, en este caso, volvemos a insistir, estamos pensando de que se puede ser un documento descargado por cualquier colegio de la región pensando en niños, y tú te tienes que fijar un target. Este target son niños básicos, prebásicos o de cursos superiores, como para poder entregar la información en un lenguaje que para él sea entendible, muy comprensible, sin necesidad de llegar a un tono doctoral, ¿ya? Y si ese es el tema, entonces tú me explicas ahí. Mi objetivo es explicar cómo era el sistema alimentario o alimenticio de la etnia tanto, y está orientado para niños de tal edad. Por eso la gráfica tiene estas características, el dibujo es más, mucho más simple, no es un hiperrealismo en el dibujo, sino que es una simplificación formal para que lo pueda entender el niño. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tú tienes que plantearme como en un escrito para poder desarrollarlo, y obviamente tienes que buscar toda la información y generarlo para eso. ¿Vale, Sí. Brian? Ajá. Súper, amigo. Profe, Gracias. ¿le puedo mostrar algo? Lo voy a pensar, ¿ah? Sí, pues. Ah, ya, Sí, entonces ca- no. ya, juegue. Mira. Ahora, si no aparece la Yura, Está durmiendo la fresca. salió como la doña. Increíble. Mire, Déjame que me apareció esto en Pinterest ya. y le mostré a la Jackie me dice así como, pero eso cuenta como plegable y eso estaba pensando así como. No, pues eso no está plegable porque es un marco fijo
en donde están láminas hacia atrás. Eso mismo también está en el PowerPoint que les subí. ¿Ya? Sí, está ahí. Sí, Es la misma imagen. la misma imagen. La misma. Mira usted, justo no la vi. Justo. Sí, la Yura se te cruzó por la pantalla. Ya. Yo creo. ¿Te acuerdas que Pero la cosa es que vidrio? al hacerlo como quizás todo de cartón o de algún otro material, quizás podría hacerlo plegable, porque mi idea es hacer algo así, algo como, Obvio bueno, que lo como ya puedes vieron, hacer. Es que... Ya. así como esto, como con esas formas de figuras. Es que si lo vas a hacer plegable, significa que necesitas un espacio. Entonces, dentro de hacer este espacio, te tienes que hacer una bisagra X. Igual puede ser como este de acá, que es como tipo acordeón, como lo que decía usted. Claro. Que eso se puede desmontar. Sí, más que acordeón, eso es un plano seriado. Acordeón es cuando yo Es voy... cuando tienen el zigzag, ¿o no? El fuelle, claro, ese zigzag. ¿Te das cuenta? Entonces tú puedes tranquilamente... Mira, yo puedo ir haciendo... Claro. Y entonces ahí yo voy separando planos. Y al llegar acá abajo, vuelvo a doblar y en vez de hacer un zigzag recto, lo voy haciendo en ángulo y dando un espacio para que las figuras se vayan notando los planos, y es válido. ¿Ya? Y como no te va a dar toda la hoja, entonces coloco una lengüeta acá y indico pegamento, y esta es la pieza A, y al lado tengo la pieza B con la misma, pegué ahí y sigo con el fuelle. Entonces, claro, profe. Es válido. Ya. Súper bien. Gracias, profe. De nada, Francisca Mineret. Sí. Me están soplando acá que también lo pueden hacer como esos cuentos que se abren en... Sale el dibujo cuando abres el libro. Claro, y lo vas abriendo tranquilamente y se va generando y lo puedo manipular. ¿Ya? Acuérdense, el documento es un PDF y este PDF lo puedo imprimir y trabajar directamente, o puedo dar las instrucciones de, oye, pégalo sobre un cartón forrado, pégalo sobre una opalina, o trabájalo en este sector que viene siendo transparente, como para darle rigidez. Utiliza una mica para las que se utilizan para proteger las fotocopias. O inclusive hay micas de impresión para inyección de tinta. No quedan muy buenas, pero te queda la impresión y te puedo decir, oiga, en esta parte usted coloque esto, lo puede imprimir tranquilamente y por detrás coloque un papel o una luz en LED o lisa y llanamente haga un marco completo y colócalo en una ventana como si fuera un vitró. Entonces al entrar la luz del sol va a dar las texturas y va a tener un vitró como el que mostramos de... Ay, se me fue, de Totoro, que también está en el PowerPoint. O sea, yo sin tener tecnología LED o de algún tipo lumínico, puedo emplear la ventana como un elemento lumínico, es decir, la luz del sol me va a dar ese efecto y los papeles, al momento de ir cruzándose entre sí, me da dando volúmenes, texturas y juegos de transparencias y opacidades. Eso ya estamos en la segunda parte. Recién estamos en la primera, que es la búsqueda de antecedentes. ¿Ya? E insisto, en el documento que nos envió Wilson, aparece inclusive el cronograma con líneas que nos corresponde. Y en la primera etapa estamos ahora, a antecedentes. ¿Quién más tiene algo para mostrar? ¿Muestra ahora o no muestre nunca? ¿Yo? ¿Me escuchas? Es que tengo mal el internet, no sé si se escucha. Se escucha muy bien, Valentina Cortés. Ya.
No voy a mostrar nada en realidad, pero sí quiero decirle como lo que tengo como idea de hacer. Bueno, cuéntame entonces. Estaba buscando información y los que, por ejemplo, acá en el valle de los que más se habla son de los Molle y los Dieguitas. Ajá, Entonces, al final me decidí por los Dieguitas, que es como lo que acá más he escuchado sobre ellos. ya, Y estaba pensando, tenía dos ideas. Una era hablar sobre cómo hacían las vasijas. ya. ¿Cuál de todas? ¿El jarro pato? Sí, todavía no tengo cuál, pero es como sobre eso. Y lo otro era cómo hacían los funerales, Ya, los ritos funerarios. sí, los ritos funerarios. Entonces todavía no sé cuál de los dos elegir, pero eso es como lo que, más o menos lo que he buscado. Ya. ¿Y qué has encontrado? ¿Has encontrado imágenes, documentos, información del boca a boca? ¿Te ha contado la familia? ¿O has visto cerca de donde tú vives? Sí, donde yo vivo igual se encontraron varias cosas. Creo que acá, si no fue, creo que fue en el embalse, cuando lo Ya. estaban haciendo, que encontraron varias cosas de los dieguitas. Ah, mira, ¿y eso se lo llevaron a Guayihuayca al frente o quedó en alguna otra parte? No sé, creo que está en Huayhuayca, pero en realidad no sé si se lo llevaron ahí o se lo llevaron para otra parte. Pero Ya. encontraron varios restos de las vasijas y todo eso de lo que hacía. Oh, qué interesante. Súper interesante. Capaz que un día salgas a tu patio, no sé, y tropiezas con un cráneo por ahí. Ya, Y sí, pues, también busqué información en internet y decía que los ritos funerarios se ponían como cuatro piedras gigantes y ya, como en el medio se enterraban el difunto. Era como un rito de los dieguitas. ya. ¿Y solamente enterraban al difunto? ¿Lo enterraban No, con... enterraban con cosas de, no sé, pues, con, ay, como decía acá, espérame, con aros, hachas, con cosas de cobre, Ya. y le enterraban, Y solito, no es que tuvieran que matar la familia, ni un caballo, no, ni nada, solito. Ya. solito. ¿Viste? Es una gran diferencia con otras culturas. Entonces, es interesante lo que estás planteando. Ya, pues mira, Valentina, toma la decisión. ¿Cuál de los dos temas te gusta más? Si las vasijas o los ritos funerarios. Entonces, y en función de eso, comienza a avanzar en el desarrollo. Ok, voy a trabajar con los ritos fúnebres y eso significaba trabajar con 4 piedras, qué elementos iban acompañando al cadáver y por qué. ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué yo coloco elementos de cobre? ¿Por qué coloco comida? ¿Por qué coloco algo adentro? Eh, no sé si, a ver, hay varias películas de ciencia ficción, Percy Jackson, no sé si lo vieron, pero comúnmente antiguo, lo que es la mitología griega, existe Caronte, y Caronte es la persona que lleva las almas al infierno o al inframundo. Entonces había que pagarle a Caronte para que te llevara. Y por eso en los ritos fúnebres antiguos, a los cadáveres, en los ojos le colocaban 2 monedas. Con eso se pagaba a Caronte para poder llevarse el alma. No es que pusieran monedas súper, es que Sí, tenía más plata colocada. en varias películas hacen referencia a eso. Claro, También las monedas a veces las ponían dentro de la boca. que una forma de pago, ¿te das cuenta? Entonces, nosotros no tenemos eso, pero sí se le colocaba, como tú dices, algo para el viaje, comida o elementos que eran queridos por estas personas. Y aún hoy día hay muchas familias que al momento de enterrar a una familiar, a algún deudo, colocan elementos propios para que se vaya con la persona que falleció. Y dependiendo obviamente el cariño, la cercanía que tú tengas, el presente que le entregas. Entonces también es bueno averiguar por qué, ¿ya? Sí, voy a averiguar eso. Vale, Valentina. Ya. Súper.
Francisco, ¿ustedes con INECO ya tienen algo? Sí, o sea, estábamos en conversaciones con INECO. Yo tengo un par de imágenes, pero no las quería mostrar porque usted al principio de la clase mencionó que más que mostrar la información que uno puede encontrar en internet, hay que tener algo en concreto a lo que va a trabajar. Vale. Y bueno, yo hice una búsqueda de información con imagen y referencia para ir afirmando un poco las ideas, pero básicamente son imágenes de internet. Ya. Y me pasa algo similar a lo que usted dice, que yo igual hago la estructura mental, pero no la plasmo como mis compañeras. Por eso es que a mí me gusta expresarme a través de hablar, ¿cierto? Y comunicarme con palabras. Si usted Bueno, quiere, puedo mostrar alguna imagen igual. no, eso es lo importante, viste, recién Valentina también nos mostró imágenes, pero sí fuimos aclarando puntos de qué es lo que está investigando y por qué y qué quiere hacer. Y esa es la Sí, idea. básicamente estuve analizando los rostros de las personas diaguitas, porque si bien uno siempre habla de diaguita, pero solamente hay ilustraciones a los que se tiene idea de lo que es o lo que eran. Y Ya. estuve analizando un par de imágenes de reconstrucciones con vectores, ¿cierto? Digitales, a través de científicos expertos, y me pareció interesante la propuesta que muestran, que igual se asemeja un poco a las ilustraciones, pero es la realidad pura. Por Ya. otra parte, también busqué información sobre las casas, cómo las construían, de qué estaban hechas, las dimensiones, y son bastante pequeñas, en la mayoría circulares. También estuve analizando su labor. Bueno, y esto lo sé porque usted sabe que yo participo en un ballet, así que busco información sobre la temática folclórica, y los diaguitas eran recolectores. Recolectores y escasamente comían carne porque había que claramente cazar, y su carne era el cerdo y la llama, muy pocas veces el pollo. También por otro lado estuve revisando algunos murales de ilustraciones diaguitas, y ellos siempre en los murales muestran la cosmovisión que tenían los diaguitas y su vinculación con los seres supremos. Ninguno muestra mucho la ropa o el quehacer. Entonces igual podría rescatar algo de eso y plasmarlo quizás en este trabajo. Sí. Oye, lo que tú planteas respecto a los murales, que viene siendo toda esta gráfica, sobre todo en piedra, lo podemos encontrar en Vicuña, en la feria artesanal, donde están estos extraídos de petroglifos, y tienes toda la razón, o sea, muestran la figura, exacerban determinados elementos, pero no parece indumentaria. Obviamente no tenían ningún problema con la desnudez ellos. Entonces, interesante lo que planteas. Y Pero, en el fondo es como tomar estos elementos que se plasmaron en los murales y llevarlo al diorama, a algo más gráfico, más visual, quizás con un par de intervenciones para hacer resaltar y notar algunos elementos, pero manteniendo siempre la línea de lo que se expresa en un mural. ya. Dentro de lo que me acabas de decir, lo que me llamó mucho la atención es que eran recolectores y comían determinadas carnes, o sea, llama, lo identifico, forma parte de nuestra fauna, pero el cerdo me llamó la atención, ya es como... Sí, de hecho hay un plato típico que se llama calapuca, que está ya, hecha a base de carne de llama, cerdo y pollo. Claramente la llama la gente de hoy en día la reemplaza por vacuno, y también contiene la papa chuño, la papa camote y el maíz. ya, Todo eso se mezcla, es como un caldo, es bien rico, yo lo he probado. ya. La papa chuño, Ujú. Sí, la papa chuño que, bueno, ellos tienen un proceso súper entretenido que de conservación, perdón, donde la papa, tanto chuño como la camote, la deshidratan, y de esa manera ellos la pueden conservar años, años, y luego para prepararla claramente la vuelven a hidratar, o directamente la echan así completa como está en este proceso de deshidratación, y la incorporan a este caldo. ahí obviamente con los jugos de los demás comienza a activarse. Exacto. Sí.
Sí, me llamó la atención porque dentro de la comida también que tienen en Bolivia, usan mucho el chuño, la papa chuño Claro, dentro de la comida. porque nosotros debemos entender que estos pueblos o esta etnia no se delimitaban por orden geográfico como hoy lo hacemos, que es un orden muy político, sino que es su cultura. Por algo compartimos con Bolivia, Perú y Argentina estas mismas culturas altiplánicas. Sí, sí, pero ellos como tú dices, no hay una distribución política donde un alambre de púa nos separa y separa una etnia. Ya, Claro, de hecho, hay casos extremadamente violentos que han pasado en periodos actuales. Si les interesa el tema, les recomiendo un libro que se llama Esta noche la libertad. Y es como se separó, se hizo la división política, física, geográfica de la India y de Pakistán. Cuando la India comenzó a todo el proceso de independencia, un grupo generó lo que hoy día es Pakistán, que eran los musulmanes. Y los ingleses no hallaron nada mejor que hacer que traer al mejor cartógrafo que tenían en Inglaterra, y el señor lo dejaron en Nueva Delhi. Y él comenzó a tomar los mapas y él dividió el país, pero no lo dividió con una lógica pensando en la gente, en las culturas. Él lo dividió en la lógica política geográfica. Entonces muchas veces el tipo hacía un trazado y en el trazado pasaba por la mitad de un pueblo. Y ahí quedó la embarrada, porque a un lado del pueblo se transformaba en India y el otro lado se transformaba en Pakistán. Y dependiendo de la cantidad de gente que había en un lado o en otro, se mataban entre ellos. Y habían sido vecinos y habían vivido por generaciones juntos. Pero el solo hecho de separarlo en países significó una matanza. Y busquen en el libro, Larry Collins y Pierre, no me acuerdo el apellido. Y este señor hizo la separación, y cuando él terminó y se dio cuenta lo que había causado, no cobró pero ni un centavo, nunca pensó que iba a pasar eso. Y claro, él estaba acostumbrado a trazar líneas, pero no entender lo que iba a pasar con las culturas, donde iba a separar estas dos líneas. Nosotros, como bien lo dice Francisco, compartimos culturas que son capaces de cruzar los alambrados, y afortunadamente los 3 gobiernos, 4 gobiernos que puedan estar involucrados en esto, la gente que está para salvaguardar las fronteras entiende de que el personaje que atraviesa vive miles de años antes que nosotros ahí, y tiene su derecho a cruzar de lado a lado sin pedir un papel. No es un turista. Nosotros somos turistas para él. Oye, muy interesante lo que plantea Francisco, muy interesante. Así que a esperar el desarrollo de esto. Y esto es lo que tú verías, pero ¿qué vería INECO? Bueno, estábamos compartiendo idea con Eneco y vamos a tener una reunión por Zoom y vamos a determinar qué punto vamos a trabajar y de qué Ya, manera lo vamos a trabajar. súper. Me parece muy bien. Les pido, ya que han estado buscando información, y si van encontrando sobre todo elementos gráficos que tienen que ver con dioramas, que ustedes consideren que está bonito, que está fácil de hacer o que está interesante de hacer, tomen la imagen, subanla al grupo de WhatsApp, que les sirva a otros también como referencia, que es la gracia de tener este grupo, no solamente para mandar un correo o X, sino que es poder compartir información. Yo a medida que vaya teniendo más información, obviamente igual la voy subiendo, le sirve a todos, nos sirve a todos. ¿Ya? Profe, Y mande. encontré más información sobre ¿cómo era? Los funerarios.
Ya, los ritos funerarios. Sí, algo que estaba por acá. Ya sé por qué lo enterraban con cosas. Ya, Era por, para demostrar su grado como de importancia ya, y para eso lo enterraban con cosas que hayan tenido en vida o como en lo que trabajaban y cosas así. ya. Oye, una pregunta, llevándolo a nuestro contexto cultural actual. Eh, en este caso particular, por ejemplo, cuando era un dignatario de aquella época moría, ¿implicaba que también mataban a su mujer o solamente lo enterraban a él? Porque en varias Y culturas, también la enterraban con su mujer en algunas ocasiones. qué sutileza, Y lo que encontré también es que lo enterraban con dedos de otras personas. con dedos. Sí, con dedos. ¿Y cuál sería? ¿Viste? Ahí Sí, hay un no sé tema. por qué, pero lo hacían. Ya, mira, qué temazo. Averiguar por qué lo enterraban con los dedos. Quizás una forma de ofrenda, o quizás pidiendo perdón, tipo los yakuza en Japón, cuando se equivocan. Esas son las cosas que hay que averiguar. Te das cuenta que, ok, lo enterramos con dedos, pero ¿por qué? Sí, eso me pareció raro, pero voy a investigarlo. Ya, pues Y esa lo es la otro idea. que también sacrificaban a llamas o guanacos y lo Ya, enterraban. mira qué bien. Dentro de lo que son sacrificios, históricamente se ha vivido desde la prehistoria. Eh, Creo que en algún momento les comenté, ¿cuál es el significado de la palabra hecatombe? ¿Han escuchado hablar de esa palabra? Sí, pero no estoy muy seguro del significado, pero es como cuando, no sé, no estoy muy seguro, pero me da alusión a algo que revienta, algo explosivo, algo que tiene mucha información, como una bomba. No sé por qué pienso en eso, Sí. puedo estar re equivocado. Es que A mí me suena comúnmente, algo relacionado con hectárea, por lo menos la palabra sí. ya, vale, mira, ninguno de los dos está equivocado. Comúnmente cuando te hablan de noticias y ha habido mucha gente muerta, una tragedia muy, muy impactante, te hablan de la hecatombe. Entonces uno se queda con el concepto de que murieron personas, pero como bien dice Benjamín, Eca viene de hecta, de hectárea, de 10.000. Y en la antigua Roma, cuando tú necesitabas los favores de los dioses, y lo necesitabas con mucha, pero con mucha necesidad, ya estabas ávido y necesitabas que los dioses te apoyaran y además tenías dinero, tú hacías un sacrificio de 10.000 animales. Llevabas 10.000 animales al templo para que los sacrificaran. De ahí viene la hecatombe, matar a 10.000 seres vivos para obtener el favor de los dioses. Después quedó como matar a 10.000 nomás. Se sacó el favor de los dioses. Claro. Entonces Tengo es una interesante explicación cuando más favorable. tenemos ritos funerarios, muchos de nuestros ritos, sin querer queriendo, se parecen a los ritos que tenemos de otras culturas que nunca nos conocimos, ¿ya? Entonces es importante saber que si hay elementos en común o si hay elementos divergentes o totalmente distintos de cómo nos comportamos. Por ejemplo, mira, súper cercano en fecha, no en continente, pero en la guerra de Vietnam, los norteamericanos, cada vez que moría alguien, venía el proceso que a ellos no les gustaba, que se llama volver en la bolsa, que tomaban el cuerpo, lo metían en una bolsa negra y lo repatriaban cuando podían. Y a los norvietnamitas, claro, a los norvietnamitas les llamaba poderosamente la atención de que los americanos eran capaces de volver a buscar los cadáveres y donde moría más gente. Cuando ellos tenían claro que si se morían, el cuerpo quedaba ahí nomás, se descomponía y entra de nuevamente a la tierra. Distintas visiones, ¿te das cuenta? Claro. Distintos valores. Claro, sobre un mismo hecho que es el hecho de morir en una guerra. ¿Cómo de distintas formas lo planteamos? ¿Cómo culturalmente lo vivimos?
Están re buenos los temas, chicos. Estoy que me hago estudiante apenas de hacer el trabajo, pero después cacho que me voy a aburrir, así que mejor los voy a corregir mejor. Hoy tenemos ya varias personas que han opinado. ¿Quién más tiene algo que decir? Habían recién personas que se estaban coordinando para trabajar, así que no tienen mucho que decir, porque si recién se estaban coordinando es porque no han hecho todavía el proceso de investigación. Pero de los demás, ¿hay alguien que haya hecho, que tenga dudas? La duda que tenía antes sobre ¿las cajas también cuentan como parte de las cosas que hay que colocar para cortar y todo eso? ¿O puede colocar Precisamente. No. Porque si tú vas y le dices, utiliza una caja de zapatos, y si no tiene una caja de zapatos la persona, Ah, claro, copero. ya. Y tu caja de zapatos, pensemos, es un zapato de tamaño de número 42. Y en el colegio tienen de estos zapatos de niños, de un bubble gummer. Entonces, yo tengo que pensar en todo. No puedo dejarle a libre albedrío a la otra persona de lo que tiene que hacer. Y eso viene dentro de las instrucciones. Voy a buscar varios ejemplos de cómo se hace un paper toy o algún tipo vinculado con diorama, como para que ustedes puedan entender y tomarlo como referencia. Pero si yo descargo algo, tengo que ser ordenado. Y explico, por ejemplo, mi primera lámina, y digo, diaguitas, ritos fúnebres. Abro, quién eran los diaguitas, dónde estaban ubicados, cuántos años en la historia de la humanidad estuvieron, explico los ritos fúnebres, explico algunas cosas y entro después a lo que es el diorama. Entonces, si mi diorama va a estar inserto dentro de un cubo, coloco los elementos del cubo con la gráfica del cubo que yo necesito, en fin, anyway, lo que necesito para eso. Después coloco interior, paso 1, paso 2, dónde van ubicadas las cosas. Explico además, antes de comenzar esto, cuál es la nomenclatura. Oiga, las líneas que están en celeste son para cortar, las líneas que están con rojo son para doblar, puede colorearlo usted, puede venir en blanco, claro, ¿te das cuenta? Y además hago la salvedad, le digo, para pegar no utilice cola fría. Ah, claro. O ¿Ya? silicona. Claro, ¿qué tipo de pegamento es el adecuado? ¿Ya? ¿Cómo, si usted va a pintar y tengo opalina, le digo, oiga, no pinte con acuarela, porque la humedad va a hacer que se dilate el papel. Yo tengo que pensar, yo soy el diseñador, tengo que pensar en el que lo va a usar, con el usuario, con la persona que va a estar trabajando. Y además, y esto es súper importante, como ustedes van a hacer este manual de instrucciones, la única forma de saber cómo funciona un manual de instrucciones es que ustedes construyan antes. Entonces, como tienen que hacer una maqueta y sacarle fotos, y esa misma maqueta la van a tener que tomar desde el formato digital, si ustedes a medida que van construyendo, no puede decir, ya, ahora lo pego, y una vez que está pegado dice, pero antes usted tiene que haber recortado. Así ya lo pegué. Tengo que ir pensando yo los pasos lógicos para que alguien lo pueda reconstruir o construir sin necesidad de que ustedes estén presentes. Vale. Ok, chao Francisco, que te vaya bien en el trabajo. Tengo un libro que encontré de las niñas que lo voy a desarmar. Lo va a desarmar. Te sugiero, Lila. Mírate. Es un diorama, ¿no? Puede funcionar como diorama y en este caso tienes... Y uno lo abre, ¿cierto? Y sale la... Claro, eso es un pop-up. Ya. Esa técnica se llama pop-up y lo pueden emplear también, obviamente, lo voy a anotar acá en el correo. Es que en cada una de las páginas podría ponerle el código QR para que... ¿Dónde está?
Ya, entonces, comienza, ya tienes la información, ya has recopilado, volvamos, recapitulemos. Si vas a desarmar el libro, utiliza un teléfono y graba los pasos para que después sepa de dónde era cada cosa, ¿ya? Y puedes usar vapor, donde haya pegamento, para que se suelte el pegamento y no romperlo, ¿ya? Son muy bonitos los libros pop-up, entre paréntesis. Yo nunca tuve uno, siempre tuve curiosidad por los libros ¿Te pop-up. cuenta, ¿viste? Ya, vamos a hacer una campaña, un libro pop-up para Benjamín para esta Navidad. La Ya. popatón. Una popatón. Oye, entre paréntesis, ¿se dieron cuenta que viene una Teletón? Sí, bien. Y nadie se ha dado cuenta casi. Parece que va a ser la última de Don Francisco. Primero podría contar a la gente dónde quedó el dinero de la última que hizo para los ancianos. Bueno. Oiga, profe, sí, aquí dice el libro, pues no me di cuenta que yo se retaba, ahí dice pop-up. Ya. Sí, son muy... Ahora, te das cuenta que ese mismo libro, si yo lo trabajo como pop, este mismo sistema de pop-up, lo puedo vincular con un diorama inclusive. Entonces, una cosa no quita lo otro. Ya. Inclusive, como vuelvo a insistir, puedo colocar en la parte de atrás, le puedo decir a las personas, va al dibujo y pega celofán de colores. Y si lo coloco, además lo pego esto en una ventana, tengo un diorama con elementos pop-up y además un vitró, o sea, tengo 3 elementos dentro de lo mismo. Y obviamente, el hecho de que trabajemos como soporte para recortar y armar el soporte es tamaño carta, eso no significa que mi diorama tenga que ser también cuadrado o tener esa forma, puede ser extremadamente horizontal, ¿ya? O puede ser extremadamente vertical. Yo puedo jugar con las formas que quiero. Vean los ejemplos que les subí, ahí hay varios ejemplos muy, muy entretenidos como para poder volar un poquito. Profe, hablando de los ejemplos, cuando estaba viendo los ejemplos de la maqueta física y me pasé a la de virtual, estaba la hoja en blanco, no sé si es por el formato. Claro, si no puedes colocar algo ahí. Sí, por eso, no sé si es por formato o si hay algún ejemplo de alguna otra cosa. Sí, es que ahí podemos entrar a hacer un chalper. Podríamos imprimir un GIF animado. Ah, bueno, eso sería un poco ridículo. ¿Te das cuenta? Por eso te digo, sería hacer un chalper. No, mejor no. Con un feto de 14 meses. Ay, Dios. Y pensar que ese pajarito lo eligieron y le pagan una porrada de dinero por tenerlo como un adorno mal hecho. En fin. Sí, chicos, voy a parar la grabación de la clase y ya cumplimos la 50% con creces.